Hola, mucho gusto. En este video estaré mostrando cómo hacer un API de tipo REST con tecnologías de Microsoft, como lo es el IDE Visual Studio 2022. El orquestador de base de datos se va a utilizar un ORM llamado Entity Framework. Se utilizarán diferentes herramientas y librerías de Entity Framework para poder mapear la base de datos a objetos de código para que puedan ser manipulados desde, desde el código y todo sea la manipulación sea más fácil y de igual manera aquí se evita el SQL injection. Primero, pues necesitamos una base de datos, entonces yo ya tengo una adelantada. Podemos verla por aquí. Vamos a abrirla. Esta es una base de datos sencillita que crea un blog. Primero tenemos los usuarios, pues creamos la base de datos, la utilizamos, creamos las tablas que necesitamos. En este caso, pues, como va a ser un blog va a necesitar un usuario que va a ser el que va a estar registrando, eh, que va a ser el que va a estar registrado y va a registrar los blogs. La categoría del blog, en este caso, pues, si va a ser de miedo o de tecnología o de arte. De igual manera, esto me va a servir para empezar a hacer mi blog entonces. Y también tenemos la tabla blog. Como podemos ver, se identificó se le hizo una primary key a, a la tabla porque Entity Framework funciona mejor cuando tienen eh, una base de datos con sus llaves primarias y también que sean pues de preferencia autoincrementables para de cierta manera evitar estar haciendo un select match a la tabla y poder hacer ese insert. De igual manera, las llaves primarias son bastante útiles en Entity Framework porque es donde se utiliza un concepto que se llama navigation para poder acceder del campo de una tabla a otro por medio de código sin necesidad de escribir SQL puro y pues hacer los joins desde consultas SQL, sino que se hacen desde Entity Framework. Y pues hicimos unos insertos solo para que podamos tener datos en en la tabla, por lo que empecemos. Creamos un proyecto. Bueno, primero tenemos que ya tener, hasta este punto ya tenemos nuestra base de datos y vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a poner en crear un proyecto. Como es un web API, necesitamos trabajar con la última tecnología que está disponible para .NET, que en este caso es las versiones Core. Aquí podemos ver que dice ASP.NET Core.WebAPI y estos son los alcances que tenemos. Como podemos ver, vamos a estar escribiendo la API en C Sharp. Acá nos pregunta el nombre del proyecto. Vamos a ponerle backend, backend blog. Nos pregunta si queremos añadir la solución al mismo directorio, es decir, de que todos los compilados del proyecto se van a agregar en la carpeta donde estemos guardando el proyecto. En este caso, a mí no me gusta porque
por si queremos tener más proyectos en la misma carpeta o queremos de cierta manera venir y tener todo más controlado. En este caso, pues lo muestra todo en la carpeta donde lo vamos a mandar. Así que déjame en la carpeta donde está. Luego buscar en este su directorio. Lo escribimos aquí adentro y dentro de esta carpeta se va a generar la carpeta backend block y dentro del backend block ya se va a generar todos los archivos que se crean. Vamos siguiente. Acá nos pregunta la versión del framework. En este caso vamos a utilizar la última versión. Incluso solo esa me parece disponible. Configurar para HTTPS es que al momento de nosotros crear el proyecto ya venga con controladores HTTP. Entonces nos facilita un poco la construcción de este proyecto. También vamos a habilitar la compatibilidad con OpenAPI, que es un estándar para escribir comunicación. Es decir, cuando nosotros vamos a crear nuestros objetos del context de la base de datos que vamos a generar después, pues ellos necesitan un estándar. En este caso, el estándar de hiperparámetros que le ponemos a la clase es este, OpenAPI. Y utilizar controladores para que ya nos venga creada la carpeta y un controlador de ejemplo. Le damos crear. Acá como podemos ver ya nos creó el proyecto. Esperamos que cargue. Cierro esto. Podemos ver acá las carpetas que nos generó. Esta es la clase, el objeto que vamos a poder utilizar para manipular. En este caso solo es un ejemplo, entonces no nos es útil. El- yo siempre creo las carpetas como que el modelo que voy a seguir para trabajar. En este caso, pues vamos a tener nuestros servicios, que es donde vamos a consultar la base de datos, nuestra lógica de qué vamos a hacer, un CRUD básicamente. Entonces ponemos servicios. También voy a crear la carpeta de models, porque es donde vamos a guardar nuestros modelos, del context que vamos a crear, del mapear la base de datos. A eso me refiero con context. Tenemos services, models, controladores. Hay un concepto que se llama DTO, Data Transfer Objects. Recomiendo utilizarlo bastante porque en algún lugar tenemos que almacenar eh, todo el mapeo de la base de datos. Ese yo lo guardo en models. Entonces vamos a utilizar la carpeta DTO para pues ir ahí guardando todos los objetos que nosotros utilicemos para manipular datos. DTO. Vamos a mover este para acá, que este es un DTO. Acá nos pregunta si queremos renombrar todos los lugares donde está referenciado esta clase. Le decimos que sí. Para este punto ya tenemos nuestro esquema de trabajo. Pues este es el constructor de todo el proyecto. Solo voy a dejar aquí pineado porque vamos a necesitar trabajar en él. Después ya está todo. Ahora vamos a instalar las herramientas necesarias para poder trabajar con Entity Framework. Para esto nos vamos a herramientas, administrador de paquetes Nugget y aquí en administrar Nugget. Vamos a ver cómo se llama.
eh, administrar paquetes Nugget para la solución. Entonces se nos carga esto. Esto es lo mismo a venir y buscar aquí en internet Nugget. Y esperemos que carguen lo que cargan. Pues, aquí también. Eh, es como venir aquí y buscar todos los paquetes que necesitamos. En este caso, Visual Studio 2022 ya trae integrado esto, entonces es bastante útil. Aquí en examinar vamos a buscar solo si busquemos y ya nos van a aparecer varios. Acá podemos ver cuántas descargas han hecho de esto. Han sido 1.74 millones. Seleccionamos el proyecto donde lo queremos instalar y esta es la versión que utilizamos para el instalador. Yo siempre recomiendo que instalemos la versión del .NET que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando .NET 8. Entonces instalemos la última versión de .NET 8. Le vamos a instalar. Aquí me pregunta pues si quiere agregar esta dependencia. Le decimos que sí. Ahí está, ya se descargó. Pues aquí nos dice, ya nos aparece instalar. La asignación de origen del paquete está desactivada y aquí aparece listo. Bueno, ya tenemos el primero, necesitamos cuatro en total. También necesitamos el motor de la base de datos que nosotros vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar SQL Server de Microsoft. Por eso es de que tenemos nuestra base de datos aquí en SQL Server. Lo mismo, lo seleccionamos el proyecto y buscamos la misma versión que instalamos del Entity Framework. En este caso aquí nos dice la última versión y la versión que tenemos. Y la vamos a instalar. También nos vuelve a preguntar si queremos agregar estas dependencias. Le decimos que sí. Y esperemos a que se instale. Por aquí en esta terminal nos muestra Jalapino. Vamos a Jalapino. Nos muestra el proceso que va haciendo esto para no estar a ciegas. Ya tenemos, aquí nos dice los que ya descargamos Entity Framework, Entity Framework SQL, necesitamos este Entity Framework Tools, que es el que nos va a servir para ejecutar comandos y a nivel de scaffolding, que es para evitar nosotros venir y hacer a mano el context, los objetos de las clases, bueno, las clases que se generan del mapeo de la base de datos. Para eso nos sirve esta librería. Como se dan cuenta, hemos instalado todas con la automación de .8 y nos hace falta uno. In memory. Esto es para un tipo Redis, pero en .NET, para poder nosotros manipular información en memoria con Entity Framework. Instalamos la versión también, la misma. Entonces ya las tenemos todas. Ya tenemos in memory. Pero esas no son útiles. Incluso hay más si se dan cuenta. Está in memory, tools, SQL Server y Entity Framework. Entonces venimos aquí y aquí ya nos aparecen los que instalamos y su versión. Vemos que está todo bien. Entonces ya. Ahorita que ya instalamos estas librerías, vamos a generar el context. Bueno, para esto venimos a herramientas otra vez
administrador de paquetes Nugget de nuevo, pero ahora ya no vamos a instalar dependencias, sino que vamos a utilizar la consola de Nugget. Desde consola también podemos instalar todos las librerías que agregamos desde Nugget Online. Entonces, pero yo prefiero hacerlo de acá, es más práctico. Ahora vamos a crear el context. Y el context es con un comando. Este comando es scaffold dbcontext eh, scaffold dbcontext y entre comillas vamos a meter vamos a ingresar nuestra cadena de conexión de base de datos. Esa es la que se agrega cuando nos logueamos, el server name, el login y la password. Eh, Ponemos el server que es igual a este que está aquí. Vamos a copiarlo, pegar. Ahora vamos a apuntar a la base de datos que vamos a utilizar. En este caso la base de datos que vamos a utilizar es blog personal, que ya lo creamos. Pegar. Ahora vamos a agregar el user ID, que es igual a ese en mi caso, que es este de aquí, el login. Y la password. Y escribimos la password. Pegar. Entonces es scaffold, dbcontext, cadena de conexión. Ahora, pues como vamos a certificar que nuestro servidor, entre comillas, pues sí, tiene que tener permiso a nuestra base de datos, entonces ponemos esta otra bandera, trust server certificate, es igual esto lo tiene que escribir bien, si no, no les va a funcionar. Ahora escribimos la tecnología que vamos a utilizar para hacer este scaffolding. En este caso es pues, la tecnología de Microsoft. Entity Core. ¿Y qué vamos a utilizar? SQL Server. SQL Server. Ahora vamos a definir la carpeta o donde nosotros queremos que se guarden todo lo que se genere. Entonces esto lo hacemos con output dir. Output dir, ¿en dónde? En models, como lo habíamos hablado antes. El context, ¿cómo lo vamos a llamar? El context va a ser la clase que va a tener todas estas uniones de las relaciones de las tablas, nos va a decir qué tablas hay. Entonces vamos a poner blockdb context. Ahora le decimos que pues queremos los data annotation que es del estándar de OpenAPI. Data annotation. Vamos a hacer que pues se fuerce la instalación. Y eventualmente cuando tenemos campos en nuestra tabla, la tabla tiene nombres en español,
Entity Framework tiende a escribirlos en inglés. Entonces hay una bandera que sirve para que no haga eso. Use data, use data, database names. Pues ya con esto lo ejecutamos, le damos enter y esperamos que se termine de hacer el scaffolding. Mientras más grande la base de datos, más se va a tardar. Esperemos, en teoría ya terminó. Igual este comando lo voy a dejar en la descripción para que puedan utilizarlo si lo necesitan. Como podemos ver, ya se creó. Entonces, lo cerramos. Bueno, lo vamos a minimizar. Y ya. Como podemos ver, incluso me abrió el log DB context que creamos. Aquí en Models podemos ver que están todas las tablas que creamos desde la base de datos. Este es el context, que es donde están todas las relaciones, las referencias de una tabla a otra. Y aquí también está la tabla de categorías. Y no hizo caso tanto a a la bandera que le colocamos, que no cambiar el nombre. Pero bueno, algo debe tener. Y la clase de usuarios. Bueno, ahora nosotros necesitamos esta misma cadena que pues fue la que escribimos para que nos generara esto. Sería bueno cambiarla aquí, pero por temas de prueba no lo voy a hacer. Vamos a trabajar en nuestros sub settings, que es donde vamos a hacer las referencias, donde vamos a guardar nuestras cadenas de, bueno, diferentes variables de entorno que necesitemos para poder manipularlo desde todo el proyecto, es decir, de que podamos llegarle a cualquier lugar del proyecto. En este caso vamos a escribir nuestra variable de conexión de base de datos, connection string. Esto nos va a crear este objeto. Aquí vamos a ponerle que la conexión como tal se va a llamar db connection, db connection. ¿Y qué va a tener? Lo que copiamos, nuestra cadena de conexión. Y esto mismo escribámoslo en... Este es el app settings para modo desarrollo, cuando vamos a debuggar o cuando estamos trabajando en local. Cuando subamos nuestro proyecto a un servidor de la nube o, o con Docker y esas tecnologías, pues vamos a necesitar el app settings. Eh, ay, lo compilé. Copiamos la misma cadena que ya copiamos antes. Ahora, como ya hicimos nuestra configuración acá, vamos a agregar eh, vamos a hacer la instancia de nuestra llave de conexión aquí en el constructor del proyecto. Si no, no vamos a poder comunicarnos a la base de datos. Esto lo hacemos por medio de inyección de dependencias. Escribimos builder.service.connection. Y vamos a hacer nuestra inyección de dependencia.
Próxima con builder.service.configure configure. ¿De qué tipo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer del blog context, del blog td context. Eh, Ahora pues especificamos de dónde vamos a ir a traer nuestra cadena de conexión. Punto configuration. Punto get connection string. Y aquí adentro vamos a llamar nuestra DB connection. Vamos a ver qué error tenemos. Strings. Déjenme confirmar. Ya vi cuál es el error, mi problema, estoy equivocado. Vamos a utilizar el constructor builder.service.add.sql server. Ahora sí, vamos a definir nuestro orquestador del ORM, que en este caso es nuestro block de context. Y aquí adentro sí vamos a especificar nuestra cadena de conexión. Builder.service.configuration.get connection string. Y aquí sí vamos a colocar el connection string que agregamos en el app setting. DB connection. No, aquí está. Para este punto ya hicimos nuestra conexión. Ahora vamos a trabajar con vamos a crear nuestro DTO para empezar a manipular nuestros datos. Vamos a crear un elemento, vamos a crear una clase vacía que se va a llamar blog, blog DTO. Y dentro de él vamos a crear en teoría vamos a utilizar los mismos campos del blog, pero no tan iguales, porque si nosotros mostramos el objeto o la clase blog a nivel de API, nos va a pedir todo, nos va a pedir todos estos campos y también nos va a pedir los de categoría, y los de categoría son todos los campos de categoría, y los de usuario nos va a pedir todos los datos de usuario. Entonces eso no nos es útil. Para eso es de que yo utilizo el blog DTO. En este caso vamos a escribir public int, public blog, issue get y set. También vamos a escribir su título, get y set, también el contenido. Es igual a get y set. Lo vamos a instanciar ya con valores por defecto. Aquí estamos haciendo este concepto de programación orientada a objetos que se llama eh, encapsulación, si no estoy mal. Y si no, me corrige. También vamos a necesitar el estado. En este caso va a ser un booleano.
Lo mismo es un get set. Y lo vamos a asignar como falso. Ya tenemos el título, el contenido, el estado. Vamos a también utilizar el código usuario y el código categoría. And set get set también. Bueno, en este caso y para este punto ya tenemos el objeto con el que vamos a manipular los datos. Eh, pues lo cerramos, no nos es útil de momento. Ahora, hasta este punto ya tenemos nuestros modelos, nuestros DTO. Vamos a empezar a crear nuestros servicios. Ahora vamos a agregar un elemento. Los servicios, pues vamos a crear también una clase vacía que se llama Blob Service. Vamos a crear. eh, Vamos a definir una variable porque como tenemos que comunicarnos con la base de datos, vamos a declarar una variable global privada, private, que va a ser solo de lectura, que va a hacer referencia al block DB context. Block DB context. Y le vamos a poner de nombre guión bajo DB context. Esta es la variable que nos va a servir para utilizar en todo nuestro proyecto, pero hasta este punto viene vacía. La vamos a definir desde el constructor. El constructor debe tener el mismo nombre que la clase. Eh, y, ¿Y qué le vamos a mandar al block service? Vemos que sí están escritos así. Le vamos a mandar por inyección de dependencias el block service, el context, perdón. Block DB context. Pongámosle DB context. Este es diferente a este. Este y este son diferentes. Este es el que se trae por inyección de dependencias y se asigna a este. Y este es el que va a ser útil en todo el scope. Scope. Eh, y lo asignamos a la variable global. Le vamos a asignar lo que la inyección de dependencia nos dio. Bueno, hasta este punto ya tenemos nuestra instancia de base de datos creada. Ahora sí, empecemos a crear los servicios. Vamos a crear el primer servicio, vamos a crear 5 servicios. Vamos a traer todos los blocks, vamos a traer un solo block, vamos a ingresar, vamos a crear blocks, vamos a actualizar blocks y vamos a eliminar blocks. Es un CRUD. Empezamos con traer todos los blocks. Va a ser una función de tipo pública. ¿Qué nos va a traer? Vamos a hacer asíncrono, porque como vamos a hacer peticiones, es bueno que sean asíncronas. Va a ser una tarea. ¿De qué tipo? Como vamos a mandar en este caso una blogs, vamos a necesitar una lista. ¿Pero una lista de qué? De blog de Teo. Porque recuerden, nos había dicho que vamos a utilizar como intermediario. Ya que no le puesto nombre. ¿Cómo la vamos a llamar? Eh, Obtener blogs en plural. Pues nos sugiere el IntelliJ que agregamos una variable, un parámetro, pero no, para este caso no es útil.
Hasta este punto tenemos una función asíncrona que nos devuelve una lista de blocks. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, como no sabemos el tipo de, bueno, sí sabemos el tipo de dato que es una lista de blocks, pero vamos a utilizar un tipo de dato que es capaz de inferir lo que va a recibir con la palabra reservada var. Vamos a poner blocks, como lo que queda aquí, blocks de blocks, vamos a poner mejor. Esto a qué será igual, va a ser igual a nuestro DB context y le vamos a decir block. Hasta aquí accedimos a la tabla, pero ¿qué más necesitamos? Necesitamos crear el objeto block DTO porque él es un objeto aparte. Entonces, de block que vamos a hacer, vamos a ir a buscar dónde. Aquí estamos utilizando LinkU. Eh, Vamos a traer solo los blocks que estén activos. Entonces sería x.estado es igual a true. Ahora vamos a ir indentando bien este código para que sea entendible. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, vamos a seleccionar los datos que queremos traer. En este caso vamos a crear otra vez una expresión lambda que será nuevo, un nuevo block de TO. Y esto va a ser un objeto. Ahora el código block que será igual al código block que nos trae la base de datos, la tabla. Estos son los campos de nuestro DTO y estos son los campos de la base de datos, de la tabla, perdón. Ahora también vamos a traer el título, es igual a título, el contenido, el estado, eh, el código de usuario y el código categoría. Bueno, ahora revisamos que existen todos. Eh, Vamos a dejar este piñado y este no nos es útil y este también. Con código blog, título, contenido, estado, código usuario y código categoría. Bueno, aquí nos tira error. Esta advertencia nos la tira porque puede venir vacío. Aquí nos lo dicen de que título puede ser nulo aquí, entonces para evitar que haya algún, que si en dado caso viene null y nos vaya a dar un error, le decimos de que mande un string vacío y se quitó la advertencia. Lo mismo aquí. Si viene vacío, le mandamos un string vacío. Si por X o Y razón nos viene el boolean en null, entonces mandamos un false. Si el código de usuario viene vacío, le mandamos un 0. Y si el código de categoría viene vacío, le mandamos un 0. Hasta este punto ya quitamos los errores. Ahora, vamos a ver qué más necesitamos. Vamos a
para no traer todos, porque en dado caso tenemos cientos de miles, entonces vamos a obtener solo los primeros 10. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a convertir en una lista asíncrona, porque estamos trabajando con funciones asíncronas. Si es cierto, nos va a hacer falta. Ahorita nos va a dar error. Y aquí, como estamos trabajando con... Bueno, ahora ya podemos hacer el retorno de los blocks que obtuvimos. Ahora vamos a traer solo un bloque. Para obtener solo un bloque podríamos copiar toda esta función y la vamos a modificar un poco. Obtener bloque le vamos a poner y que aquí necesitamos un int porque es el código del bloque. Le vamos a decir de que el bloque que vamos a buscar eh, sea está activo y que traiga el bloque que queremos. Es igual a código bloque. Ahora, como en este caso solo vamos a retornar un resultado, entonces le vamos a decir que la tarea solo nos retorna un bloque. Eh, Aquí nos están los errores. Veamos por qué es. Vamos a ver. X punto código blog igual a código blog. Yo creo que lo había escrito mal. X punto estado igual a... Sí, lo más seguro es que había puesto solo un igual. Vamos a traer este blog que está activo y vamos a obtener los mismos datos. Solo que ahora en lugar de retornar, pues este ya no nos es útil. Y aquí tampoco porque no vamos a retornar una lista, pero sí vamos a retornar el primer resultado que encontremos. Vamos a obtener el primer resultado que obtengamos y en este caso nos va a pedir advertencia, entonces lo ponemos en... Si en dado caso este viene vacío, va a retornar un blog de teo vacío. Ahora vamos a hacer el insert. Vamos a hacer public async task. Como este solo es una acción, no vamos a retornar nada, entonces basta con que definamos que va a ser una tarea, que va a ser ingresar block, pero si nos va a enviar un cuerpo. Entonces, si es el tipo de dato que vamos a recibir, va a ser de block de teo block. Ahora tenemos que crear una instancia como hicimos objetos de la base de datos, vamos a hacer una instancia del objeto de la tabla a la que le queremos ingresar los datos. En este caso es en block. Vamos a cambiarle el nombre para que no nos esté dando problema. Block insert. Vamos a llamar al block que es la tabla.
le vamos a llamar blog y aquí será igual a new blog. Ahora vamos a ingresar en el blog lo que vamos a registrar. Blog.título es igual al blog insert.título. No vamos a ingresar el código de blog porque ese se ingresa automáticamente. Entonces blog.contenido es igual a blog.contenido. Blog.estado es igual a blog.estado. Blog.código usuario será igual a blog.insert.código usuario. Blog.código categoría será igual a blog insert de código categoría. Y ahora, ¿qué hacemos? A nuestro blog context le vamos a decir, bueno, lo mandamos a llamar y le vamos a decir qué quiere hacer en la tabla blogs, en la tabla blogs, para que así lo tiene marcado el Entity Frameworks. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar, vamos a registrar el campo, vamos a registrar blog. ¿Y qué hacemos? Vamos a guardar lo que acabamos de insertar con la wait, porque como es una función asíncrona, y context.saveChange async, save changes async. Hasta este punto ya guardamos eh, nuestro blog. Vamos a copiar y pegar este porque es casi lo mismo el insert, el update, perdón. Eh, Actualizar blog. Bueno, para actualizar un blog nos van a mandar el blog, pero también nos van a mandar el código de blog, que es el que vamos a actualizar. El código blog. Y el blog. Bueno, en este caso esto no es útil. Este sí es útil, perdón. Vamos a... No, este no es útil. Vamos a borrar todo esto para no confundirnos. Vamos a buscar el blog que vamos a actualizar. Entonces se va a llamar blog. Es igual a dbcontext. dbcontext.blog. Como si tenemos class primary key en nuestra tabla, podemos utilizar estas funciones que se llaman y dentro de ellas podemos escribir instrucciones incluso. Eh, Hasta este punto solo dijimos que nos traiga el primer blog que encuentre con este código. No le estamos diciendo que nos traiga qué cosas, tampoco de dónde con el where, como decimos aquí, where, dónde, select de qué datos queremos traer. Aquí extraemos todo el objeto. Entonces ya tenemos todo el objeto, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a modificar ese objeto. Ahora blog. A ver, esto en teoría no debería decir que es un blog, sí.
Al parecer no me está detectando y algo que estoy haciendo mal. El error es porque pues no puse aquí el wait. Qué mala práctica. Eh, volvamos a intentar. Ahora sí. Eh, pues vamos a actualizar el título. Login punto título. Blog.contenido es igual a blog.contenido de lo que es lo que me está mostrando esto. Cualquier cosa va a venir un stream vacío. No nos quita la alerta. Bueno, entonces dejémoslo así. Eh, blog.estado es igual a al momento de ingresar los blogs, vamos a ingresar, como lo estamos registrando, lo vamos a registrar siempre con true. Ahora en este caso, pues sí lo podemos cambiar. Blog insert.estado. Eh, podemos cambiar incluso la categoría. Eh, categoría es igual a blog insert.categoría. Como ya modificamos el objeto que acabamos de obtener, lo vamos a guardar. dbcontext.save changes async. Como vieron, cuando ingresamos no estamos retornando ningún valor, entonces solo es una tarea. Cuando estamos actualizando también es una tarea. Y para eliminar vamos a utilizar el mismo método, un poquito diferente, porque para este punto vamos a eliminar log. Para este punto solo es necesario el código del blog. Esto ni es necesario. Esto también lo removemos. Entonces le decimos await .remove y que vamos a remover blog de donde del blog.remove que vamos a remover el blog que acabamos de obtener. Y esta nos tira un error. Vamos a ver qué error tenemos. El error que tenemos, yo creo que esto no es necesario. Ahí está. No era necesario al momento de hacer remove. Ya, ya tenemos nuestro CRUD por medio de servicios. Ahora tenemos que exponer esos servicios a un controlador de un API. Entonces, ya los tenemos, todo bien. A los controladores nos venimos y aquí venimos y agregamos un nuevo controlador. Vamos a agregar nuevo elemento, controlador de API con acciones de lectura y escritura. Este no es útil. Vamos a poner block controller, agregar. Ya tenemos nuestra API. Ahora cuando obtengamos todos los blocks, vamos a obtener una public task. ¿De qué tipo? De action.
y action result, public action y action result. Ahora, algo importante que se me ha omitido es que ya creamos nuestra clase con todos nuestros servicios. Ahora vamos a aplicar un concepto que se llama inyección de dependencias, pero esto vamos a heredar todos nuestros servicios, pero no vamos a mandar a llamar nuestro objeto, sino que vamos a mandar a llamar una interfaz, que es un contrato, y este contrato ya nos va a decir todo lo que tenemos, eh, el esquema de trabajo de este contrato. Entonces, una interface pública, public interface, que se debe llamar igual que la clase, blog service, pero como es una interface y blog service, ahora ya lo definimos. Y aquí que vamos a mandar a llamar, vamos a mandar nuestros contratos, que son nuestros métodos. Este es el primero, el segundo, ahora le toca ingresar blog para actualizar blog y eliminar blog. Vale. Ahora como ya definimos este contrato, ¿qué vamos a hacer? Vamos a heredarlo. Entonces, si se dan cuenta, la interfaz está fuera de la clase principal. Entonces la heredamos con mi blog service. Y ya no da ningún error por lo que vemos. Entonces ahora a nivel de controlador, solo mandamos a llamar nuestra, nuestra interfaz, eh, como una, vamos a ver, vamos a mandar a llamar como una, no, y vamos a hacer una instancia así como lo hicimos con el DB context, only reaction blog service. El error que nos da, dice que es porque nos está importando. Entonces mandémoslo a llamar nosotros, ya que no lo está trayendo en automático. Using personal services. Ahí está. Eh, bueno, ahorita que ya mandamos a llamar esto, también vamos a necesitar el using blog.models, porque es desde donde vamos a obtener el modelo que vamos a utilizar. Entonces vamos a decirle que para este
tener plugs. Aquí solo esto. Pero va a ser una inyección de tipo list de block de tema. Creo que no es necesario esto. Ahí está. Esto no es necesario. Lo mismo para el ejemplo 1. ¿De qué tipo? Y action result. Lo mismo. Es igual a con todo tenerlo y damos un ok de qué de blog. Ahora para el post vamos a hacer lo mismo. Task de qué tipo y action result. El objeto que vamos a mandar el from body es el block de TO. El block de TO es el objeto que nos va a pedir el API cuando mandemos a llamarla. Vamos a llamar block. Eh, para este caso bastaría solo con llamar el método, porque como no lo llamamos, no es una función, await block service punto ingresar block retornar ok. Tags de tipo y action result. Block TTO. Block. Entonces hacemos un wait. Block service punto actualizar block. Y block. Return ok. Y vamos a eliminar lo mismo de este tipo y action result. Eliminar block y ya. Hacemos el botón del OK. Hasta este punto ya definimos servicios, DTOs, controladores. Ahora solo nos falta definir
Así como hicimos la inyección del servicio de la base de datos, también tenemos que hacer la inyección de nuestro servicio. Punto scope de qué tipo de y el block service y que vamos a inyectar el block service. Y con esto ya creamos nuestra API. Ahora para probarla vamos a levantar el proyecto. Em, Aquí podemos ver el API. En este caso utiliza Swagger. Lo vemos que siga funcionando. Utilizamos Swagger, entonces si le damos al get, este se llama así por el controlador. Como pues nos está definiendo la ruta y la ruta nos dice que es API slash controlador y el controlador toma el nombre del método del controlador get, post, put y delete. Entonces en el primer get nos dice de que literal solo tenemos que ejecutarlo, entonces es el de obtener todos los. Al parecer aquí tuvimos un error, veamos por qué es. Ya vi, el error está porque literal podemos ver que aquí nos dice de que el block service está vacío, entonces tenemos que inicializar el constructor y que el constructor inicialice esta, este servicio. ¿Por dónde? Por medio de la eh, inyección de dependencias. Entonces, el constructor siempre está muy igual que la clase. ¿Y qué vamos a mandar? El block. Y cuando mandemos el block service, es igual al block service que se utiliza por medio de la inyección de dependencias. Volvamos a iniciar este número. Acá podemos ver el API y volvemos a intentar. Ahora sí, nos trajo ya todos eh, los blogs que aparecen idea porque pues yo hice unas pruebas anteriormente y hice, como podemos ver el delete es un delete literal a la base de datos y elimina la referencia. Como podemos ver aquí, vamos a utilizar esta base de datos y le vamos a dar un. Pueden ver lo mismo que nos aparece aquí en la base de datos, nos aparece aquí en el API. Ya obtuvimos estos. Ahora vamos de cuenta que solo vamos a obtener uno, el que tiene el 6. Acá nos aparece solo este block. Vamos a ingresar uno que se va a llamar eh, con
el estado va a ser true. De momento el código de usuario solo hay uno. Lo podemos ver aquí. Yo solo hay un código de usuario, solo hay una categoría. Entonces podemos ver de que pues nos devolvió un 200. Ok. Entonces ahora démosle aquí y veamos. Ahí está, ¿no? Ya se creó el nuevo que acabamos de crear. Eh, Ahora modifiquémoslo. Para modificarlo, copiamos este objeto de una vez. Eh, sí, aquí solo tenemos uno. Vamos a obtener el nuevo. Aquí está. Eh, Vamos a actualizar. Vamos a mandar el DTO. Por eso les decía que el DTO aquí es bien importante, si no nos aparecería un montón de todas las dependencias. Eh, Vamos a cambiarle web API. Solo vamos a dejarle web API. Framework. Y aquí vamos a poner y SQL Server. Estado true. Vamos a dejarle estos campos iguales. Solo para hacer la muestra. Veamos actualizar. Ay, no agregamos el ID. Vamos a poner 7. Nos respondió un 200. Esta es la petición que hace. Si queremos la podemos ejecutar por consola. Entonces, si se recuerdan cómo estaba antes, estaba como web API, le quitamos el con entity y le agregamos aquí y SQL Server. Entonces vamos a obtenerlo desde aquí, solo a él. Miren, web API, ahora ya no nos aparece web API con entity framework y se agregó y el SQL Server. Y vamos a poder probar el delete. El delete solo literal solo es necesario el ID del blog. En este caso vamos a eliminar el que acabamos de crear. Es mejor siempre hacer eliminaciones lógicas, porque en este caso estamos eliminando la base de datos, por eso es de que las- los correlativos de la base de datos se rompen, porque los espacios de memoria se utilizan y como no los utilizamos, cuando eliminamos, se utilizó, ya no podemos utilizar el mismo, entonces utilizamos uno nuevo. Vamos a eliminar. Respond 200. eh, y ya, volvemos a cargar. E incluso aquí, una validación que habría que agregar es qué pasa si no está aquí. No nos da un error. Solo nos muestra, como habíamos definido antes, un objeto vacío. Si no viene nada, un objeto vacío de DTO. Y listo. Vamos a ejecutar el de todos. Y miren, no está el 7. Y eso sería todo. En próximos videos vamos a ver cómo podemos conectar esta web API que hicimos a un frontend. Así poco a poco vamos a ir viendo todo el flujo completo de cómo creamos un web API, cómo creamos un frontend, cómo lo subimos cómo lo alojamos en un servicio web. Veremos si se hace en AWS o en Render e incluso podríamos migrar esta web API porque subir servicios con .NET se necesita la licencia y las licencias de Microsoft son caras por lo regular. Por eso es que eventualmente utilizan o para hacer backend, Node, Nest, eh, Python, porque no se requieren licencias muy caras.
en comparación con .NET. Pero igual vamos a aprender a hacer todo un proyecto y luego vamos a ir escalándolo. Eh, si llegaron a este punto, gracias por su atención y pronto seguiremos subiendo videos y aprendiendo juntos.